Bienvenidos una vez más. Con mucho gusto, nuestra próxima conferencia. Solo recuerden que si tienen alguna duda, alguna sugerencia, pueden enviar por nuestro chat del YouTube. Bueno, nuestra próxima conferencia, Arte, Educación. Lo estético, lo creativo, lo interpretativo y lo evaluativo. Esta conferencia es una invitación a que pensemos sobre las siguientes cuestiones. ¿Cómo interactúan en la enseñanza del arte las dimensiones de la experiencia estética multisensorial? La creación artística con diversos medios y la interpretación de obras de arte universales, nacionales, locales. ¿Cómo se evalúa el desarrollo de la sensibilidad sensorial, la capacidad de creación estética, la habilidad para interpretar y comprender obras de arte? La conferencia entonces propone pensar en la interrelación de estas cuatro dimensiones como espacio de acción fundamental del arte educación contemporánea. Nuestro ponente, Hamlet Fernández Díaz. Hamlet, muy bienvenido. Doctor en Artes y licenciado en Historia del Arte. Postdoctorado en Educación Pública, profesor de Educación Superior. Investiga y publica sobre hermenéutica, semiótica, teoría del arte y arte-educación. Actualmente es miembro del equipo docente que trabaja en la implementación del programa de posgrado en educación del Centro Universitario de Patos de Minas, Unipam. Hamlet, con mucho honor, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar estar aquí en esta conferencia. Muy bienvenido. Gracias a ustedes, muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan, ya sea desde Brasil, desde Colombia y del resto de los países de América Latina que pueden estar acompañando el evento. Agradecer muchísimo a la organización, los organizadores del evento, Unipam, en la persona del rector de Unipam, el profesor doctor Enrique. Es un placer estar aquí, es una gran oportunidad académica, profesional. Felicito al resto de los profesores, investigadores, ponentes que me precedieron por las excelentes conferencias. Creo que está siendo un evento maravilloso y bueno, espero que sea de utilidad, de provecho la charla, el intercambio de ideas que les propongo esta noche con el tema que ya fue leído. ¿Puedo compartir la presentación? Perfecto. Espero que ya estén observando la presentación. Como ya fue anunciado, el tema, la propuesta de la conferencia es arte-educación y la interrelación entre cuatro áreas fundamentales. La dimensión de la estética, el tema de la estética, el fenómeno de la estética, la dimensión de la creación, de la interpretación y de la evaluación. Yo tengo formación en historia del arte, fui formado, estudié en la Universidad de La Habana, en la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, y trabajé durante una década en la carrera de Historia del Arte como profesor de estética, teoría de la cultura artística, teoría del arte contemporáneo, de manera que yo tengo experiencia en la enseñanza del arte en el nivel universitario, el nivel superior. Pero esta conferencia no trata sobre el tema de la enseñanza artística en el nivel superior, en la universidad. Hago la aclaración para que no se generen dudas. Porque desde 2017 yo estoy pesquisando en Brasil. Yo estoy hablando desde Brasil. Soy, como ya se dijo, un profesor del programa de la maestría en educación que está en proceso de implementación en Unipam. Y desde 2017 yo estoy pesquisando, investigando en Brasil el tema de la enseñanza del arte, pero
en el nivel de la escuela básica, es decir, la escuela básica, que es lo que sería en América Latina primaria, secundaria y preuniversitaria. En Brasil se llama enseñanza fundamental y media. Entonces, la conferencia va sobre la arte educación, que es la categoría que se utiliza en Brasil. En Brasil se dejó de usar desde el año 96 la categoría de educación artística, que es la categoría más tradicional. Bueno, la más tradicional es educación estética, realmente es la categoría más antigua, la más tradicional es educación estética, que es más abrangente, es más abarcadora que educación artística, porque como vamos a ver de inmediato, el fenómeno de lo estético es más amplio que el fenómeno artístico. Es decir, el arte forma parte de lo estético y no a la inversa. Entonces, la categoría más tradicional es educación estética, que yo creo que es una categoría que sigue teniendo sentido y vamos a ver por qué. Después se trabajó mucho con la categoría de educación artística. En Cuba, la categoría usada era educación artística, y a los profesores de arte que trabajaban en la enseñanza de la escuela básica, primaria, secundaria, se les dice aún en Cuba instructores de arte. Pero en Brasil, a partir del 96, se abandona la categoría de educación artística y se pasa a trabajar con artes, el área de artes. Es decir, dentro del currículo se le llama artes, no educación artística. Y dentro de la literatura teórica se le llama arte educación a los profesores de arte, se le llama arte educadores. Por eso, como yo estoy pesquisando, investigando desde el contexto brasileño, utilizo esta categoría de arte educación. Quise hacer la aclaración para que alguna persona fuera de Brasil que está asistiendo no comprenda. Entonces, de eso se trata. Es una categoría usada e instituida en Brasil, arte educación. Y la propuesta de la conferencia es precisamente eso, hacer una reflexión, un análisis de cómo se interrelacionan en la enseñanza del arte, repito, no en el nivel superior, sino en la escuela básica, primaria, secundaria, preuniversitario, estas cuatro dimensiones: la dimensión de la experiencia estética, la dimensión de la creación estética, y aquí no hablo siquiera de creación artística, hablo de creación estética, que es algo bien problemático, de lo cual yo voy a hablar un poco, quizás en las preguntas al final se pueda debatir un poco más, que no hablo de creación. ¿Hoy? Sí, no puede ser. Ahora sí. Ah, ahora está en Telentera. Ahora está ok, porque pero yo coloqué en Telentera al principio. Ah, espera ahí, un segundo. Son las cuestiones de la tecnología. Ajá. Ah, está. Vamos a ver ahora. Ahora se está compartiendo PowerPoint. Ahora sí. ¿Qué está aconteciendo? Ahora sí. ¿Puedo dejar así? Ok. Ok, perfecto. Entonces, les decía que vamos a estar viendo la interrelación en la enseñanza de arte en escuela primaria, a nivel básico, escuela primaria, secundaria, preuniversitario, de estas tres dimensiones: la dimensión de la experiencia estética, la creación estética, que yo aquí ni siquiera no hablo de creación artística, porque en esas edades hablar de creación artística para mí es un poco problemático, porque el arte es un fenómeno de un nivel de elaboración cultural muy sofisticado, y hablar de arte en la infancia es muy complicado. Es decir, yo me siento más a gusto hablando de creación estética, porque en un momento determinado se sobrevaloró mucho el arte infantil, el arte de los niños, y esto después recibió muchas críticas, en fin. Y la dimensión de la interpretación de obras de arte, es decir, aprender a interpretar y a comprender obras de arte desde edades tempranas. ¿Cómo se interrelacionan esas tres dimensiones?
Y la cuarta dimensión sería el problema educativo, pedagógico, didáctico de la evaluación, es decir, cómo evaluar el desarrollo de la sensibilidad sensorio-perceptual que correspondería a la dimensión estética, la dimensión de la experiencia estética. Cómo evaluar la capacidad para la creación estética es muy difícil, es un ámbito muy difícil para ser evaluado. Y si la dimensión de la creación estética, las habilidades creativas, las capacidades creativas de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, es difícil, más difícil todavía es evaluar la habilidad para interpretar y comprender obras de arte. Y una obra de arte, como ya veremos, es un texto extremadamente complejo por su estructuración. Estamos hablando de arte profesional, arte de artistas profesionales. Y esto, yo no me estoy inventando estas dimensiones, es decir, la teoría contemporánea sobre enseñanza de artes visuales, y otra aclaración, estamos hablando de artes visuales, no estamos hablando de teatro, de música, porque en Brasil las 4 manifestaciones del arte que por política pública educacional son de obligatoria enseñanza en la escuela básica son las artes visuales, la música, el teatro y la danza. Yo trabajo por mi formación, porque es mi área de investigación, específicamente con artes visuales. Estamos hablando de pintura, de dibujo, de escultura, de grabado, de fotografía y arte contemporáneo que excede lo visual. Todos saben, el arte contemporáneo trabaja con lo objetual, trabaja con el olor, trabaja con sonido, con música, trabaja con movimiento, performance, instalación, arte conceptual, arte con los nuevos medios. Es un espectro de creación muy diverso, muy complejo, que excede por mucho a la imagen y a lo meramente visual. Y como le decía, yo no me estoy inventando estas categorías o estas dimensiones porque las teorías de la enseñanza del arte contemporáneas incluyen todas estas dimensiones. Si por mucho tiempo la enseñanza del arte se limitó a la dimensión de la creación, primero la enseñanza del dibujo técnico, con un sentido más de formación más instrumental, después el diseño el dibujo más creativo, es decir, la creación estética más libre, es lo que se conoce como el paradigma de la libre expresión o la autoexpresión, es decir, colocar a los niños a dibujar, a pintar, a modelar, y que ellos simplemente expresaran su subjetividad sin ningún tipo de mediación didáctica o de influencia ni del arte adulto ni del profesor. El profesor solo de alguna manera controlaba el proceso, pero se dejaba que el niño drenara su subjetividad y su creatividad. Y ahí toda una teoría que tiene que ver con la pureza creativa del niño, que no se debe contaminar. Bueno, por suerte eso fue superado y hoy las teorías postmodernas de enseñanza del arte hablan de que no, la enseñanza del arte tiene que cubrir todas esas dimensiones. Tiene que cubrir todas esas dimensiones y el niño tiene, en la escuela se debe desarrollar tanto la capacidad de creación estética con todos los medios posibles, en el caso de las artes visuales, el dibujo, que es lo primero que los niños hacen, pero también la pintura, la acuarela, materiales para modelar, plastilina, arcilla, técnicas simples de grabado, que son bien interesantes, pero no, la educación artística no puede parar ahí, es decir, la enseñanza de arte no puede parar ahí, porque también es función de la escuela crear una cultura artística, es decir, crear una cultura artística. ¿Qué significa eso? Que los niños, los adolescentes, los jóvenes tienen que tener un background artístico. No se trata que sean especialistas en historia del arte, pero tienen que recibir información de arte. ¿Para qué? Para comenzar a formarse como espectadores competentes del arte. Y si usted no es sometido a un contacto sistemático con el arte desde la temprana infancia, difícilmente en la adultez usted sea una persona a la cual le gusta ir a ver una exposición de artes visuales. Nunca tuvo la experiencia. Nunca nadie le habló de eso. Hay personas, hay niños que por familia, y es una cosa de la que habla el sociólogo, o habló en su momento el sociólogo francés Pierre Bourdieu, hay personas que reciben una educación artística vía familiar, porque son familias de profesionales o de artistas o de personas que les gusta la cultura, el arte, y esos niños reciben esa formación, ese contacto con el arte desde la temprana infancia. Ahora, aquellas personas que no reciban esa influencia, esa información y ese conocimiento a través de la familia, el único espacio posible que tienen para entrar en contacto con el arte es la escuela. Por tanto, la escuela como en tantos otros ámbitos, la escuela es un espacio de democratización del saber
y de dar acceso al saber a aquellas personas que por vía familiar o por contexto social no tienen cómo acceder a este saber, a esa información y a ese conocimiento. En el caso del arte es exactamente así. Por tanto, es importantísimo que los profesores trabajen con arte, que muestren obras de arte a los niños, que les muestren arte, que desarrollen procesos de interpretación y de comprensión de obras de arte, de discusión de fenómenos a través de obras de arte. Todo eso está en la literatura, yo no lo estoy inventando. Solo que yo voy a compartir con ustedes un enfoque bien personal de cada una de estas dimensiones. Es decir, el enfoque que yo voy a presentar sí ya es una construcción más personal. Es decir, la manera en que yo abordo teóricamente, filosóficamente, cada una de estas, sobre todo las 4 primeras dimensiones, sí es una construcción más personal que tiene que ver con mi proceso de investigación que viene del doctorado, pasó por un postdoctorado y ahora está en una fase de un proyecto mucho más grande, con financiamiento aquí en Brasil. Entonces ya es un camino de varios años investigando, leyendo y construyendo conocimientos sobre estos problemas. Entonces, vamos a la primera dimensión, que sería la dimensión de lo estético. Aquí pongo a Alexander Baumgarten, porque Alexander Baumgarten fue un filósofo alemán del siglo XVIII, y a mediados del siglo XVIII él intentó crear la estética como disciplina filosófica. Y es muy interesante porque él va al origen griego del término estética, que es aesthesis, y tiene que ver con la cuestión de los sentidos. Es decir, lo estético como ámbito de los sentidos, de los 5 sentidos. Aquí traigo un breve fragmento, esto es de mediados del siglo XVIII, para que vean cómo ya él le da una importancia a los 5 sentidos, no solo el sentido de la vista y del oído, sino a los 5 sentidos. Dice Alexander Baumgarten, el creador de la estética como disciplina filosófica. En relación al movimiento de las partes del cuerpo, si este movimiento es adecuado, la sensación externa es coordinada. Y esta palabra es muy importante. La sensación externa es coordinada. No se trata de un sentido o 2 sentidos, de jerarquizar un sentido como el de la vista y disminuir el resto de los sentidos. No, es una sensación coordinada. Esas partes son los órganos de los sentidos, aesteteria. Ahí viene la conexión con el griego. Tengo, gracias a ellos, la facultad de sentir. Puedo tocar un cuerpo por la facultad del tacto. La luz puedo sentirla por la facultad de la vista. El sonido puedo captarlo por la facultad del oído. Los efluvios que, escapándose de los cuerpos, suban hasta la nariz, son sentidos por el olfato. Las sales que se disuelven en las partes internas de la boca son percibidas por la facultad del gusto. De manera que en la construcción de la estética como disciplina filosófica, ya Baumgarten le va a dar una importancia a los 5 sentidos, no solo al sentido de la vista y al sentido del oído, que desde Platón habían sido Platón, la estética medieval, después la estética empirista, en todas esas fases de la estética, que en lo que no podemos entrar ahora, los sentidos estéticos, los sentidos cognoscitivos, eran solo considerados el sentido de la vista y el sentido del oído. El sentido del tacto, el sentido del olfato, el sentido del gusto eran desechados como sentidos estéticos o con capacidad cognoscitiva porque se consideraban que eran sentidos que estaban más próximos a la animalidad, mientras que los sentidos refinados culturales, donde el hombre accedía, a través de los cuales el hombre accedía a información, era el de la vista y el oído. Baumgarten deconstruye esto, que se conoce como una metafísica de los sentidos. Metafísica de los sentidos porque se jerarquizan 2 sentidos en detrimento de los otros 3. Y él reivindica los 5 sentidos. Esta es la definición que da Baumgarten de estética como disciplina filosófica para diferenciar la estética de la lógica, que era la disciplina filosófica que se encarga de pensar cómo es posible el pensamiento intelectivo, el pensamiento conceptual, lógico. Dice Baumgarten, la finalidad de la estética es la percepción del conocimiento sensible como tal, es decir, la belleza. Ella debe evitar la imperfección del conocimiento sensible tal cual es decir, la fealdad. Entonces, la principal problema de la estética filosófica siempre fue lo bello, y Baumgarten va a definir lo bello no como mera sensación, sino, o como una construcción de gusto, sino como perfección del conocimiento sensible como tal. Y la estética va a estudiar ese tipo de conocimiento que se adquiere a través de los sentidos. De ahí que la definición de la estética como disciplina filosófica sea
ciencia de la cognición sensible o ciencia del conocimiento sensible. Eso va a ser muy importante para una reivindicación filosófica, epistemológica de los 5 sentidos, que son los 5 receptores a través de los cuales nosotros interactuamos con el medio ambiente y absorbemos información. Después, brevemente, en el desarrollo de la estética como filosofía, Immanuel Kant, el otro gran filósofo alemán de la Ilustración, da un paso al costado y redefine el juicio estético, la capacidad de juicio estético del hombre como un a priori de la conciencia y excluye a los sentidos. Y excluye la dimensión del conocimiento sensible, excluye la dimensión conceptual. Para Kant, la capacidad de juicio estético del hombre es un a priori de la conciencia y no está mediado por el juicio del intelecto, no está mediado por el juicio del entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy en un lugar determinado y de repente comienza a ponerse el sol y la vista es maravillosa y yo experimento un placer estético enorme al ver la puesta del sol. Eso es experiencia estética para Kant, eso es placer estético para Kant. Yo no tuve ese placer estético porque yo comencé a pensar, a reflexionar sobre la puesta del sol. Yo lo puedo hacer, más el placer estético es instantáneo, es desinteresado, y es universal, es un a priori de la conciencia, no hay mediación del juicio del entendimiento. Es una relación entre el sujeto y el objeto en el cual el sujeto experimenta un placer estético que es desinteresado. Él no estaba buscando ese placer, lo experimenta y es consciente que lo experimentó después que lo sintió. Y por eso para Kant la belleza natural era superior a la belleza artística. ¿Por qué? Porque en la belleza natural se podía constatar con mucha más pureza que el juicio estético era desinteresado y un a priori de la conciencia y que no existía mediación conceptual. Después Hegel, ya en el siglo XIX, que construye la gran estética del idealismo, vuelve a retomar avant-garde. Y Hegel invierte la jerarquía de Kant y Hegel dice, no, la belleza artística es superior a la belleza natural. ¿Por qué? Porque el arte bello o la belleza artística es conocimiento, es idea que ha logrado encarnar en forma. Es decir, ¿qué cosa es una obra de arte? ¿Qué cosa es la belleza artística? Es una idea, es un fenómeno cognitivo que logra encarnar en una forma sensible, en forma. De ahí la antinomia categorial de la estética tradicional de forma y contenido, de la cual ustedes han escuchado hablar. Y ahí Kant restituye la dimensión cognitiva de lo estético. Y la belleza artística para él era superior a la belleza natural porque la belleza artística era conocimiento. Solo que Kant mantiene la jerarquía metafísica de los sentidos que se venía desde Platón. Para Kant, el arte solo pertenece al sentido de la vista y del oído. El resto de los sentidos, los otros 3 sentidos, están excluidos del mundo de la belleza artística. Entonces, es uno de los grandes problemas de la estética hegeliana. Y ya para dar un salto a la contemporaneidad, que es lo que me interesa, y para establecer la articulación con la problemática de la educación, por ejemplo, una disciplina como la antropología de los sentidos, que estudia todos los valores culturales anclados al aparato sensorial, es decir, a los 5 sentidos. Y miren qué interesante lo que dice David Le Breton, que es un antropólogo francés, uno de los autores más destacados de la antropología de los sentidos. Miren qué interesante lo que dice. Dice, las percepciones no son una adición de informaciones identificables con órganos de los sentidos encerradas rígidamente en sus fronteras. No existen aparatos olfativo, visual, auditivo, táctil o gustativo que prodiguen por separado sus datos, sino una convergencia entre los sentidos, un encastramiento que solicita su acción común. La carne es siempre una trama sensorial en resonancia. Los estímulos se mezclan y se responden, rebotan los unos en los otros en una corriente sin fin. Lo táctil, lo visual, por ejemplo, se alían para la determinación de los objetos. Lo gustativo no es concebible sin lo visual, lo olfativo, lo táctil y a veces incluso lo auditivo. La unidad perceptiva del mundo se cristaliza en el cuerpo por entero. Entonces, aquí estamos hablando de una visión mucho más holística, mucho más compleja de cómo funciona el aparato sensorial. Es decir, las sensaciones se interrelacionan. Un sentido crea efectos de transferencia a través de un sentido. Experimentamos el mundo a través de una interconexión de efectos sensoriales.
Y esto es muy importante para la educación. Entender esto es muy importante porque el niño debe ser desarrollado, es decir, la capacidad sensorial de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, debe ser desarrollada en todas sus dimensiones. Es decir, no se puede seguir jerarquizando el sentido de la vista o el sentido del oído y subestimando o marginando los otros tres sentidos. Entonces, una educación sensorial, una educación para la cognición sensorial es extremadamente importante. Y esto es algo que se trabaja muy poco. Se trabaja muy poco. Se cree que poniendo obras, poniendo música o poniendo una fotografía o la imagen de un cuadro, ya se está trabajando lo estético en un sentido integral. No, se está trabajando un sentido y no se está explorando las posibilidades cognitivas de los otros sentidos, donde entra el olor, donde entran los sonidos, donde entra el movimiento, donde entra el toque, el tacto, el roce. Entonces, la educación estética, para ir cerrando este primer bloque, la educación estética es mucho más amplia que la educación artística porque tiene que ver con la sensorialidad humana, con la capacidad que tenemos como animales de recibir información del medio, interpretar esa información y convertirla en significado. Y eso se puede gerenciar didácticamente, eso se puede gerenciar pedagógicamente y debe ser gerenciado, debe ser desarrollado didácticamente como parte de la educación artística, porque es el soporte, es el soporte. Yo les traigo un ejemplo de apenas 2 minutos para ver la fuerza que tiene la dimensión de lo estético y cómo los sentidos, cómo el efecto estético sensorial es un nudo de interrelaciones. Todo un fragmento muy breve de un filme que se llama El perfume, historia de un asesino, que está basado en un bestseller, una novela de Patrick Süskind, un escritor alemán, que escribió una novela con el mismo título, El perfume, y aquí es el momento donde nace el protagonista de la historia, que es un ser, es un genio, porque tiene el sentido del olfato extremadamente desarrollado y es capaz de crear el mejor perfume del mundo, el perfume más poderoso del mundo. Y la historia cuenta, la película, la novela, la película cuenta la historia de este ser maravilloso, este genio, este elegido de la naturaleza, que tiene un sentido del olfato extremadamente desarrollado, y es el momento donde él nace. Y miren lo que pasa. Fue aquí entonces, en el lugar más putrefacto de todo el reino, donde nació Jean-Baptiste Grenier el 17 de julio de 1738. Era el quinto hijo de la madre. Todos habían nacido aquí bajo su puesto de pescado y todos habían nacido muertos o casi muertos. ¿Está bien? Y al caer la noche se había arrojado al río junto con las entrañas del pescado. Ese día iba a suceder lo mismo. Pero entonces, Jean-Baptiste tomó una decisión diferente. ¿Qué sucede? ¿Dónde está su madre? Estaba aquí. Trató de asesinar. Su propio hijo. Trató de asesinar a su bebé. ¡Aquí está! ¡Es ella! ¡Alto! ¡Asesina! Así, el primer sonido que escapó de los labios de Grenier envió a su madre al cadalso. Entonces, quiero que observen, aquí no voy a tener tiempo de hacer un análisis semiótico del fragmento porque no tenemos tiempo para eso. Solo quiero que piensen en lo siguiente, cómo el director hace un close-up a la nariz del bebé que acabó de nacer
y cómo después tenemos una secuencia de imágenes de toda la podredumbre, toda la inmundicia, todos los desechos de pescado, de animales, de tripas, de gusanos, de ratas que existen en ese lugar inmundo que es el mercado del París de 1739, cómo el bebé absorbe toda esa información a través del sentido del olfato, y esa información es la que produce el llanto, y ese llanto es el que lo salva de la muerte. Entonces, la primer cognición del mundo que tiene el bebé es a través del olfato. Él es capaz de sentir toda la fealdad del mundo que existe en ese lugar, toda la violencia, toda la fealdad del mundo que existe en ese lugar tan desagradable, el mercado de pescado. Y eso lo lleva a despertar, a llorar, a gritar, y eso le salva la vida porque la madre lo iba a desechar, lo iba a botar al mar junto con él. Y al mismo tiempo, si ven el filme, quien quizás ya lo vieron o si se interesan en verlo, van a ver cómo esta secuencia y otras del filme, a través de los efectos estéticos visuales y sonoros, genera otros efectos estéticos. Por ejemplo, cuando vemos todas las imágenes de lo podrido, de lo pútrido, tenemos impactos en el sentido del gusto, en el sentido del olfato, nos imaginamos el mal olor, es decir, tenemos una especie de repugnancia que se refleja en el sentido del gusto, y tenemos una experiencia estética que es multisensorial. Yo creo que es un buen ejemplo para percibir eso, para experimentar eso, y es algo que se puede hacer con los estudiantes, crear experiencias estéticas multisensoriales. Y claro, esas experiencias estéticas multisensoriales se pueden crear a través de diferentes vías y, por supuesto, también a través del arte. Entonces, vamos a pasar a la segunda dimensión, que es la dimensión de la creación estética. Aquí yo no voy a detener mucho para no perder mucho tiempo, que es la más trabajada. Solo aclarar que para mí es importantísimo, claro, que los niños experimenten con la materia. Es decir, que el niño coja un lápiz de dibujar, dibuje, toque el papel, que aprenda a modelar, que coja plastilina o arcilla y modele, que aprenda técnicas básicas del grabado. Eso es importantísimo. Es decir, esa experiencia creativa es muy importante. Yo no niego eso, jamás lo negaré. Y la educación artística tradicional pasa por ahí. Ahora, yo asumo la creación estética desde otra dimensión, desde la dimensión semiótica, porque está muy bien conceptualizado por la semiótica cuando estamos en presencia de un texto que tiene una función estética, y eso tiene una explicación semiótica. Entonces, para mí, desarrollar la creación estética, desarrollar las habilidades, las capacidades de creación estética no pasa solo por la técnica, por lo material, pasa por enseñar un tipo de procedimiento de construcción de texto, que es el texto estético, que tiene su lógica interna, tiene una forma interna de ser construido. Yo pongo aquí este modelo comunicacional, que es un clásico de la semiótica de Roman Jakobson, un lingüista ruso, creador del círculo lingüístico de Moscú, del círculo lingüístico de Praga, en Checoslovaquia. Después se mudó para los Estados Unidos, después en la Segunda Guerra Mundial, y tuvo ¿cómo se llama? Una interacción, una colaboración con el antropólogo francés Lévi-Strauss, y él se considera una de las figuras claves del estructuralismo moderno, de la semiótica moderna. Y él define este esquema comunicacional a finales de los años 50, pero que no es de él, es decir, él lo concluye, pero esto se viene construyendo desde la segunda mitad del siglo XX por los lingüistas rusos, por los formalistas rusos. Pero es interesante porque nos da una visión de cómo funciona la comunicación. Para que ocurra un acto de comunicación tienen que existir 6 factores, 6 elementos. Con la ausencia de uno de esos 6 elementos no existe comunicación. Tiene que haber un hablante o un emisor que formula, que construye un texto o un mensaje, ese es el segundo elemento. Tiene que haber un oyente o un receptor que recibe ese mensaje. Si no existen esos 3 elementos, no hay comunicación. Pero no solo eso, tiene que haber un contacto o canal para que el mensaje llegue al receptor. ¿Cuál es el contacto o canal de la comunicación que nosotros estamos teniendo ahora? La Internet, YouTube, la transmisión a través de Google Meet, a través de Internet, a través de YouTube. Es un canal de transmisión. Si se cae la Internet y se interrumpe la comunicación, deja de existir el canal de comunicación y no hay más comunicación. Entonces, sin canal de comunicación no tenemos comunicación. Tiene que haber un contexto o referente, que es a lo cual se remite el mensaje. Yo estoy hablando aquí de arte, de estética, de recepción. Ese es el contexto referencial de mi discurso. Ustedes más o menos interpretan, saben, entienden de lo que yo estoy hablando.
Si de repente yo me pongo a hablar de temas aquí muy complejos y ustedes no tienen ese referente, pues entonces nadie va. Si yo me pongo a hablar, por ejemplo, de física nuclear, es posible que nadie entienda, porque a no ser que haya algún físico nuclear escuchando, pero yo no voy a hablar de física nuclear porque no sé absolutamente nada. Pero entonces tiene que haber una cierta simetría con el contexto referencial de lo que se está hablando, a lo que se remite el mensaje. Y tiene que haber un código que se comparte. En este caso yo estoy hablando español, el código que compartimos es el español. Ustedes me entienden porque dominan el español. Esos son los 6 elementos. Sin uno de esos elementos deja de existir el proceso de comunicación. Ahora, Jacobson define 6 funciones del lenguaje que tienen que ver con esos 6 elementos. Cuando el mensaje llama la atención, cuando el proceso de comunicación llama la atención sobre cada uno de esos 6 elementos, entonces la comunicación adquiere un tipo de función. Si la comunicación llama la atención sobre el estado de ánimo del emisor, del que está hablando, estamos en presencia de la función emotiva o la función expresiva. Si el mensaje o la comunicación llama la atención sobre el receptor o el oyente, estamos en presencia de la función conativa. Si llama la atención sobre el código, estamos en presencia de la función metalingüística. Y si llama la atención sobre el contexto, estamos en presencia de la función referencial. No puedo explicar las 6 funciones por cuestiones de tiempo. Solo voy a explicar la 6ª función, que es la función estética. Cuando el mensaje llama la atención sobre sí mismo, estamos en presencia de la función estética del lenguaje. Y eso crea un tipo de texto y un tipo de comunicación muy específica. En síntesis sería esto. La comunicación, al ser la función estética la dominante, llama la atención en primer lugar sobre el lenguaje mismo, sobre el propio mensaje, sobre la estructuración del texto, haciendo que el receptor centre su atención en la propia estructuración del texto. Ese es el primer efecto estético de un mensaje con función estética. Es algo más complicado, más ambiguo, no lo entendemos bien desde el principio. ¿Por qué? Porque él se construye a partir de los procedimientos metafóricos y metonímicos, que ahora tampoco puedo entrar a explicar en profundidad. Solo poner un ejemplo para que vean lo que es un fragmento de un texto estético que es en sí mismo una obra de arte. Las pupilas ensangrentadas teñían las mejillas y no destilaban gotas chorreantes de sangre, sino que todo se mojaba con una negra lluvia y granizada de sangre. Oye, qué imagen tan maravillosa. Eso es un texto estético. ¿Por qué? Porque tiene una construcción semántica determinada que llama la atención sobre sí mismo y nos obliga a leerlo una y otra vez. Las pupilas ensangrentadas teñían las mejillas y no destilaban gotas chorreando de sangre, sino que todo se mojaba con una negra lluvia y granizada de sangre. Esto es un fragmento de Edipo Rey, la tragedia griega de Sófocles, que es citado por Aristóteles en la Poética como un ejemplo de metáfora artística. Y hasta hoy lo leemos y nos quedamos maravillados de la construcción. Eso es un texto estético. ¿Por qué? Porque el mensaje llama la atención en primer lugar sobre sí mismo y eso hace que el referente de la comunicación se vuelva ambiguo, por lo que resulta múltiple. Ahí podemos tener múltiples ideas. Es decir, no es un solo el significado que se transmite, son diversos significados los que se transmiten. Y depende de la capacidad asociativa del receptor para responder a esa provocación estética, a esa ambigüedad semántica, a esa flexibilidad metafórica para nosotros entrar en un diálogo interpretativo con el texto y construir nuestro propio significado. Entonces yo creo que en mi perspectiva es importante la cuestión técnica, la cuestión del producir con materiales, de aprender técnicas creativas, pero es muy importante aprender el mecanismo semiótico de la creación estética. Eso es muy importante y eso no se trabaja. ¿Por qué? Porque exige una formación semiótica en los profesores y desgraciadamente los profesores, los licenciados en arte para trabajar en el ensino medio, por lo menos en Brasil, no tienen formación semiótica. Es algo que no se domina y si no se domina difícilmente se pueda trabajar con niños, con adolescentes, con jóvenes. Aquí hay un ejemplo de la función estética del lenguaje. Rapidito. Es un ejemplo que aquí no estamos hablando solo del lenguaje verbal, estamos hablando de todo tipo de lenguaje visual, objetual, del lenguaje corporal. Esto es una gran metáfora de que es una instalación de un artista cubano que se llama Joan Capote. La instalación se llama Feedback o Acerca de la democracia. Y es una gran metáfora. ¿Por qué? Porque es una representación de la sociedad. Pero miren qué manera tan interesante
tan ingeniosa, tan original de representar una sociedad. Estos son estetoscopios médicos, los instrumentos que utilizan los médicos para ocultar, para sentir los sonidos del corazón, la respiración, los pulmones. Es una gran red, es una gran telaraña de estetoscopios. Él construyó un podio y en el podio hay una base y lo que está en la base son los audífonos de los estetoscopios. Y es una instalación interactiva. Es decir, el público podía subir al podio, colocarse los audífonos y ¿qué se sentía? Se sentía el latido de un corazón. Miren qué metáfora tan bella. Es decir, qué manera de representar la sociedad y qué manera de representar el lugar del poder. El lugar del poder no está representado con un micrófono, no es una tribuna, no es un podio con un micrófono, que es el lugar tradicional del poder, el lugar jerárquico. El lugar jerárquico, la cima, el que está más arriba, el que tiene el micrófono, el que puede hacer uso de la palabra, el que puede monologar, el que puede imponer su discurso sobre las mayorías que no tienen cómo hablar, cómo retornar el discurso. Y el artista invierte la lógica y en vez de poner un micrófono en el lugar de poner, lo que pone son los audífonos. ¿Para qué? Para que el que está en el lugar del poder, el que sube al lugar del poder, escute el latido del corazón de la sociedad, se comunique con la sociedad en un plano horizontal, en un plano sensorial. Eso es una metáfora artística. Eso es arte. Entra por lo sensorial y genera un proceso reflexivo. Eso es lo que se debe enseñar. No solo la cuestión técnica, no solo la cuestión de los medios artísticos, sino la cuestión del procedimiento, cómo yo creo un texto que genere un impacto estético, una provocación estética que se experimente como artístico. Entonces, eso sería un ejemplo. Vamos a la tercera dimensión, que sería la intervención de la interpretación, la comprensión. Yo trabajo esto, la dimensión de la interpretación, la trabajo desde la hermenéutica, los trabajos de la hermenéutica, sobre todo con Hans-Georg Gadamer, un gran hermeneuta alemán, discípulo de Martin Heidegger, un gran filósofo alemán también. Y Gadamer construye una hermenéutica filosófica que es maravillosa para trabajar con arte, para trabajar con cultura, para trabajar con textos culturales. Y él redefine una categoría hermenéutica que es muy importante, que es la de círculo hermenéutico. El círculo hermenéutico es el movimiento de la interpretación. ¿Y cómo él define el círculo hermenéutico? En los siguientes términos. El que quiere comprender un texto realiza siempre un proyectar. Tan pronto como aparece en el texto un primer sentido, el intérprete proyecta enseguida un sentido del todo. Aquí va de la parte al todo, que es el primer movimiento del círculo hermenéutico. Naturalmente, el sentido solo se manifiesta porque ya uno lee el texto desde determinadas expectativas relacionadas a su vez con algún sentido determinado. La comprensión de lo que se pone en el texto consiste precisamente en la elaboración de este proyecto previo, que por supuesto tiene que ir siendo constantemente revisado en base a lo que vaya resultando conforme se avanza en la penetración del sentido. Es decir, cuando voy a comprender un texto, tengo que proyectar una hipótesis interpretativa, ver si esa hipótesis interpretativa se verifica en el texto. Si no se verifica, tengo que virar, reconstruir una nueva hipótesis interpretativa, avanzar en un sentido de ir construyendo significados que se vayan acumulando y que generen una comprensión del texto como un todo. Eso es lo que en hermenéutica se llama círculo hermenéutico, un movimiento de proyectar y reproyectar hipótesis interpretativas sobre el texto. ¿Qué pasa? La persona que no tiene una conciencia hermenéutica, y la conciencia hermenéutica se forma ante un texto artístico complejo, ¿qué dice? No entiendo, está muy difícil, no sé qué significa, y para ahí. Ahí es donde entra la educación. El profesor tiene que estar preparado para cuando el alumno diga, no sé, maestro, maestra, profesor, no sé lo que significa esa obra de arte, no entiendo nada, está muy difícil, no entiendo. Ahí el profesor dice, no, vamos a entender, vamos a comenzar a proyectar hipótesis interpretativas. Entonces ahí comienza el movimiento de la interpretación, que está basada en la lógica estructural de pregunta y respuesta. Entonces, vamos a hacerle pregunta al texto. ¿Qué puede significar este elemento? ¿Qué puede significar este otro? ¿Qué relación puede haber entre esta imagen y la otra? Entre este color y el otro, entre este sonido y el otro, entre este movimiento y el otro. Empezar a hacer preguntas que obliguen a los estudiantes a formular respuestas. Y cuando comienzan a formularse respuestas, se comienza a interpretar la obra de arte. Vamos a ver eso en un ejemplo. Igual, rapidillo, de 2 minutos.
En un sens, voyez-vous, la peur est tout de même une fille de Dieu. Rachetée la nuit du vendredi saint. Elle n'est pas belle à voir. Tantôt raillée, tantôt maudite, renoncée par tous. Et cependant, ne vous y trompez pas. Elle est au chevet de chaque agonie. Elle intercède pour l'homme. Car il y a la règle et il y a l'exception. Il y a la culture qui est de la règle. Il y a l'exception qui est de l'art. Tous disent la règle, cigarette, ordinateur, t-shirt, télévision, tourisme, guerre. Personne ne dit l'exception. Cela ne se dit pas. Cela s'écrit. Flaubert, Dostoïevski, cela se compose. Gershwin, cela se peint, Cézanne, Vermeer. Cela s'enregistre, Antonioni, Vigo. Où cela se vit, et c'est alors l'art de vivre. Sprenica, Mostar, Sarajevo. Il est de la règle que vouloir la mort de l'exception. Il sera donc de la règle de l'Europe de la culture d'organiser la mort de l'art de vivre, qui fleurit donc. Quand il faudra fermer le livre, ce sera sans regretter rien. J'ai vu tant de gens si mal vivre, et tant de gens mourir si bien. Sans regretter rien. Entonces, es un videoarte, es un texto audiovisual muy breve de Jean-Luc Godard, gran director de cine francés, que toma esta foto del conflicto bélico en Sarajevo, de la guerra de Bosnia, creo que es Bosnia y Herzegovina, en la Europa del Este. Y es una foto de un reportero de guerra, de dos fotógrafos de guerra que se volvió muy famosa, porque es el momento donde estos soldados tenían en el piso, no sabemos si muertos o heridos o prisioneros, a estos tres ciudadanos del pueblo, y uno de ellos lo está golpeando, le está dando una patada. Es una foto que muestra la violencia de la guerra, la violencia irracional del hombre sobre el hombre. Y Godard toma esta foto y, como ustedes vieron, comienza a hacer un paneo, primero por fragmentos de la foto, hasta que al final abre el plano y nos da el contexto general de la foto. Y el texto que él escribe para hacer este paneo de la foto es un texto extremadamente poético, extremadamente filosófico, que es una reflexión filosófica sobre el arte y la cultura. Él dice algo, la tesis del texto es muy importante. Existe una regla y existe una excepción. La cultura es la regla. La televisión, el cine, los cigarros, el supermercado. Es decir, lo que está instituido, lo que es código, lo que es convención, lo que está naturalizado por la ideología, eso es cultura. Lo que hacemos de manera inconsciente, eso es cultura, en el sentido más amplio. ¿Y cuál es la excepción? El arte, porque el arte es el fenómeno que reflexiona sobre la cultura, que nos produce una perspectiva crítica sobre la cultura. Por eso el arte es la excepción. Mientras los medios de comunicación, los grandes diarios, los grandes noticieros están transmitiendo informaciones sobre la guerra en la Franja de Gaza, para contextualizarlo hoy, sobre la guerra en Ucrania, la guerra de Rusia y Ucrania, y están naturalizando de alguna manera, porque son noticias todos los días, noticias, terminamos naturalizando que existe guerra, que mueren personas, que mueren niños, que mueren ancianos. Es decir, la dinámica cultural automatiza la percepción, naturaliza los fenómenos de violencia, de muerte, de irracionalidad, ¿verdad? Mientras la cultura hace eso, la lógica de la cultura naturaliza esos fenómenos, el arte produce distanciamiento crítico de esos fenómenos, produce reflexión sobre esos fenómenos y produce una crítica radical y profunda a esos fenómenos. Si ponemos ese texto audiovisual en una clase de secundaria básica, los estudiantes van a decir, no entiendo, profesor, está muy difícil. Yo no entiendo por qué él dice la cultura es la regla y el arte es la excepción. No sé por qué él dice que el miedo es la hija de Dios, que comienza diciendo eso. El miedo es la hija de Dios, que es una idea complejísima desde el punto de vista filosófico.
¿Cómo trabajar la interpretación y la incomprensión con un tipo de texto artístico como ese sale de aula? Generando conciencia hermenéutica y enseñando a los alumnos a dominar el círculo hermenéutico de la comprensión. Comenzar a ir de la parte al todo, del todo a la parte, ir proyectando hipótesis interpretativas. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa esta oración? ¿Qué significa esta idea? ¿Cómo articulamos la música con la imagen? La música, la imagen y el texto poético, filosófico. Un proceso de generación de sentido, de significado. Y yo creo que eso es fundamental, que debe ser un componente fundamental de la enseñanza del arte. Y por último, para terminar, porque creo que ya estamos en tiempo de terminar, el último tema que voy a hacer muy breve aquí es la evaluación. Entonces, ¿cómo evaluamos esto? ¿Cómo evaluamos el desarrollo de la sensorialidad? ¿Cómo evaluamos la capacidad para crear textos estéticos? ¿Cómo evaluamos la capacidad para comunicar, ya sea desde el punto de vista de la creación estética o comunicar lo que yo interpreto de una obra de arte? ¿O cómo evalúo la interpretación y la comprensión? Es muy complejo. Yo creo que la evaluación en el campo de la enseñanza del arte es totalmente cualitativa, es una relación muy personal del profesor con los estudiantes. El profesor tiene que conocer los estudiantes, tiene que seguir el desarrollo personalizado de los estudiantes y teniendo criterios cualitativos de cómo van evolucionando, desarrollándose los estudiantes. Yo creo que estos son los criterios fundamentales. Hay que estar muy atento a la sensibilidad estética, que es capacidad sensorial para la cognición, no solo vista y oído, sino todo el aparato sensorial. Hay que estar muy atento a la imaginación creadora de los estudiantes. Imaginación creadora es una categoría psicológica. No es no es fantasía, la imaginación es una función psíquica de cuarto nivel, extremadamente compleja, que funciona como experiencia personal, experiencia adquirida, emocionalidad, intereses. Entonces, ¿cómo trabajar estar atento a la imaginación creadora, potenciarla, estar atento a las capacidades de comunicación que tienen los niños, los adolescentes, los jóvenes, desarrollar esas capacidades de comunicación, que se expresen, que compartan ideas, que compartan sentimientos, que compartan emociones? Eso fortalece la intersubjetividad, ¿verdad? Fortalece la capacidad que yo tengo de exteriorizar ideas complejas, que es fundamental y es algo que la educación tiene que trabajar con mucho empeño. Y por supuesto las habilidades de interpretación y de comprensión que se trabajan, se enseñan, se desarrollan con hermenéutica, con semiótica. Y los instrumentos más al uso que yo hallo que son los mejores, es decir, los que yo creo que tienen más posibilidades que trata de bibliografía son, por ejemplo, crear carpetas o portafolios, que todos los trabajos de los artistas, de los niños, de los adolescentes vayan siendo de alguna manera conservados en una carpeta personal o un portafolio, para que se tenga la historia del desarrollo creativo de ese estudiante y no solo trabajos de creación, sino textos de interpretación, porque se puede escribir lo que un estudiante cree sobre una obra, lo que piensa sobre una obra, producir textos, y esos textos también se pueden ir guardando en una carpeta y crear un portafolio de la experiencia de ese estudiante con el trabajo artístico que se hizo durante el semestre, durante el año. La autoevaluación de los estudiantes, que el estudiante se autoevalúe, que diga lo que creyó, lo que aprendió, lo que le gustó, lo que no le gustó, lo que quisiera hacer. En fin, entrevista, es decir, diálogo directo entre el profesor y los estudiantes, que es un trabajo para recopilar información empírica extremadamente importante que le permite al profesor convertir su propia práctica pedagógica en materia de investigación empírica, convertir eso en datos empíricos para hacer investigación, reflexionar sobre su propia práctica pedagógica. Entonces, a grandes rasgos, eso sería lo que yo quería decir sobre la evaluación. Creo que ya estamos en tiempo de terminar. Aquí rápidamente la bibliografía. Estas son las fuentes que están aquí está solo la bibliografía que yo utilicé para la conferencia. La obra de Alexander Baumgarten, la obra de Gadamer, Verdad y Método, el texto famoso de Roman Jacobson, Lingüística y Poética, y el libro fabuloso del antropólogo francés David Le Breton, El sabor del mundo, una antropología de los sentidos. Entonces, gracias a todos por lo que se mantuvieron en la presentación, en la transmisión. Gracias a todos y estoy abierto a intercambiar, a dialogar, a responder algunas preguntas sobre algunos minutos. Muchas gracias. Gracias a ti, hermano. Simplemente súper. Gracias por el conocimiento, por estar aquí con esta conferencia. Me encantó mucho, 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 mucho.
Yo tengo una duda, en la verdad. Estaba hablando sobre feedback. Me gusta mucho esta palabra y principalmente, claro, la acción que puede tener en las personas. Mi pregunta es, ¿los profesores y los alumnos están listos para tener el feedback, sea de una clase, sea de una evaluación, sea de un aprendizaje? ¿Nosotros estamos listos para eso? Bueno, es muy interesante la pregunta y es un desafío enorme. Yo creo que cada profesor debería de estar preparado para tener un feedback de sus alumnos, una retroalimentación de sus alumnos, porque de eso se trata. Es decir, no hay manera de repensar la propia práctica pedagógica, la propia práctica docente, si no existe un diálogo o intercambio con los alumnos, con los estudiantes, que le dé ese feedback, esa retroalimentación a los profesores. Entonces, esto es fundamental. El profesor que no hace eso, simplemente está a ciegas, está trabajando a ciegas, porque él tiene una propuesta pedagógica, tiene una propuesta didáctica, y si él no busca cuál es el impacto que tiene esa propuesta, esa didáctica, que él está desarrollando esos contenidos en sus estudiantes, pues está trabajando a ciegas. Por eso, en el caso del arte, por ejemplo, la entrevista o la autoevaluación son herramientas tan importantes para evaluar al estudiante, porque son herramientas que les permite al profesor no solo evaluar al estudiante, sino evaluarse a sí mismo. Porque si en la autoevaluación que hace el estudiante, que existen herramientas para eso, el profesor puede detectar problemas que son de él, que son problemas didácticos, pedagógicos. En la entrevista, el intercambio con el estudiante también puede acceder a información sobre la propia eficacia, eficiencia, si logró sus objetivos pedagógicos, si no sus objetivos de aprendizaje. Entonces yo creo que sí, es un desafío, es un reto, pero cada profesor debe intentar hacerlo porque forma parte de la praxis pedagógica. Pero de que es un desafío, lo es, por supuesto. Sí, sí, claro, un desafío muy grande incluso porque principalmente cuando estamos hablando del feedback negativo, ahí yo creo que Exacto, exacto. Cuando hay un es un feedback problema. negativo, exacto, es un problema. Saber gerenciar el feedback negativo es muy importante. Eso es capacidad pedagógica también. Saber gerenciar eso es muy importante. Sí, porque cuando recibimos un feedback positivo es muy fácil y a Ahí todos todo nos el mundo está gustan, contento. todos nos gustan. Todo el mundo está contento, claro, todo el mundo está contento. Y el feedback, a nadie quiere escuchar que, mira, tu Y, clase no fue tan buena así, pero mira, yo preparé con tanto cariño, en tanto exacto, tiempo y no está bueno, ¿cómo no? No estoy cierto. Y al otro lado también, el feedback para el alumno, mire, el alumno, tú no estás con mucha atención en mi clase. ¿Cómo no, profesor? Estoy aquí, estoy... Sí, está, como decimos, solo del cuerpo, porque la alma ya no sabemos dónde está ahora. Y, exacto. eh, Vamos a retomar esta obra de arte que así se llama Feedback o acerca de la democracia. Entonces, para establecer una metáfora con el desafío pedagógico y el desafío político, ¿por qué para el poder es tan difícil escuchar el sentir popular? ¿Por qué no quieren escuchar lo que es negativo? Precisamente lo que tú decías del profesor, es difícil escuchar lo que es negativo. Todo el mundo quiere escuchar lo que es positivo. Entonces, por ejemplo, para el poder y el profesor ocupa un lugar de poder frente a sus estudiantes. Es decir, para los estudiantes, para los alumnos, el profesor es un símbolo de poder, ¿no? Tiene una autoridad, el profesor tiene una autoridad. Entonces, muchas veces los estudiantes no dicen, no hablan lo que creen, lo que piensan por miedo al profesor en tanto autoridad, porque el profesor puede tomar una represalia con ellos. Lo mismo es lo que está diciendo hasta ahora. Lo mismo pasa con el poder. El poder no escucha, el poder habla, el poder impone, el poder toma decisiones, no escucha. El artista dice, no, eso no es democracia. La verdadera democracia es cuando el poder, porque el político es un servidor público y se debe a la ciudadanía, cuando el político, cuando el poder tiene sensibilidad para escuchar, para conectarse con la ciudadanía, para conectarse con el sentimiento, con el sentir de la ciudadanía. Eso es
realmente un verdadero poder democrático. Cuando no es así, no es poder democrático, es poder vertical, que ejerce su poder de manera arbitraria. Entonces, ya estamos viendo lo que está pasando en países como Venezuela, con el proceso democrático, como el gobierno simplemente burla el proceso democrático, se roba las elecciones y desoye el sentir del pueblo, porque todas las evidencias apuntan a que realmente ganó la oposición y Maduro perdió por amplio margen. Pero el poder se niega a escuchar al pueblo y se quiere eternizar en el poder. Entonces, esta obra es una metáfora que nos sirve para pensar tanto en el poder como fenómeno global, como en micropoder. Y el profesor ocupa un lugar de micropoder en el espacio de la escuela, en el espacio de la clase, del aula. El profesor ocupa una posición de micropoder y para los estudiantes es una entidad que tiene poder. Entonces, desarrollar un espacio horizontal de comunicación donde los estudiantes puedan expresar su inconformidad al profesor, que el profesor tenga la suficiente sensibilidad y humildad para escuchar a los estudiantes y entender lo que está pasando, requiere una capacidad pedagógica bien desarrollada y de eso se trata el desarrollo de la pedagogía. Sin ese componente, pues simplemente se trabaja a ciegas. El profesor se endiosa en su microposición de poder y no abre la posibilidad a un diálogo horizontal y verdaderamente democrático con los estudiantes. Entonces, quise aprovechar un poquito más la obra de arte para poder responder a tu pregunta, que es bien interesante, un problema bien complejo. El título de tu conferencia, Arte, Educación. Y ahí me recordé de ayer, tecnología, y lo que estaba hablando los otros conferencistas también. Entonces vamos a poner aquí, arte, educación, tecnología. Y la estética de todo eso para manejar una clase. ¿Cómo, en su opinión, en su visión, cómo el profesor puede ser? ¿Cómo el profesor tiene que estar en una clase? Porque nosotros estamos delante de tecnología, estamos con nuestro teléfono en nuestra mano a todo momento, sea alumno, sea profesor. Queremos enseñar haciendo la relación entre una enseñanza con prácticas, que es lo que los alumnos quieren. Siempre creo que es una cosa más fácil para aprender hoy. Y cómo construir la clase, vamos a decir, ideal, entre comillas, para un profesor, para la universidad. Recordando que tenemos tecnología, tenemos la enseñanza antigua que hacemos hasta hoy y tenemos esa relación entre tecnología, práctica, enseñanza, un cuadro negro. ¿Cómo construir esta relación? ¿Cómo tener esta arte? Yo la llamo de arte, si puedo llamarla así. Esta arte, ¿cómo construir? ¿Cómo podemos hacerla? Bueno, cada área tendrá su manera de hacerlo, sus herramientas. En el caso de la enseñanza del arte, hoy existen muchas herramientas tecnológicas. Por ejemplo, Brasil es un país muy grande y hay ciudades donde no hay museos, no hay galerías de arte. Entonces, porque no haya un museo, no haya instituciones artísticas, el profesor se va a limitar a no enseñar arte, a no llevar obras de arte al espacio de la clase. No, ya hoy no es pretexto. Antes se trabajaba con diapositivas de celuloide, fotos que eran llevadas a diapositivas. Había que trabajar con material didáctico impreso, carteles, obras de arte impresas de determinado formato para poder mostrar. Había muchas limitaciones materiales. Hoy no existe pretexto para que un profesor diga, no, yo no puedo llevar arte a mi clase. No existe pretexto. Porque todos los museos tienen parte de su colección disponible en imágenes de alta resolución. Existen herramientas como Art and Culture de la Google, que es maravilloso, que tiene casi todo el acervo de lo más
importante de la historia del arte, incluso del arte de los países, el arte nacional de los diferentes países, en imágenes de alta resolución. Existen ya los grandes museos del mundo tienen modelados en 3D, donde se pueden hacer visitas virtuales en 3D a la sala de los museos. Tenemos la posibilidad del Data Show para proyectar un número infinito de imágenes. Tenemos herramientas de sonido para trabajar, para proyectar audiovisuales. En fin, la cantidad de herramientas tecnológicas que tenemos es muy grande y eso posibilita que un profesor en cualquier lugar del mundo, simplemente con acceso a Internet, con una computadora, con un Data Show, pueda trabajar el mismo contenido que puede estar trabajando un profesor en las grandes capitales culturales del mundo, Nueva York, París, Berlín, Madrid, Barcelona, Sao Paulo, Río de Janeiro, Bogotá, en fin, no hay justificación. Se trata de un proceso, de un problema de formación del profesor. Yo estoy investigando ahora en Brasil la formación del profesor de arte, es decir, cómo poder desarrollar, ayudar en la formación del profesor de arte para que todo esto pueda ser realizado en el espacio de la clase. Entonces, la cuestión tecnológica es fundamental, porque la cuestión tecnológica es lo que viene a resolver el antiguo problema. Estás en un lugar donde no hay instituciones culturales, no puedes llevar a los estudiantes a un museo, ¿qué haces? Entonces, esos estudiantes no se enteran de que existe el arte en el mundo. Hoy ya esa excusa no existe más. La tecnología te permite llevar al espacio de la escuela, al espacio de la clase, el capital artístico universal. Antiguo, pasado, presente y futuro. Puedes acceder a los grandes museos, a todos los reservorios de imágenes que tienen las instituciones. En fin, los artistas tienen casi todos páginas web con una muestra de su trabajo. Si quieres trabajar a un artista en específico, vas y buscas la página web del artista, ya sea Instagram o sea una propia página web. Entonces el trabajo de los artistas está disponible, está a la mano. Entonces hoy no hay excusa, la tecnología es fundamental para poder democratizar el acceso al consumo del arte. Es fundamental. Y saber utilizar la tecnología, saber cuáles son las herramientas para un profesor de arte, que es el campo en el que yo investigo, es fundamental para poder realizar ese objetivo de facilitar el acceso al consumo artístico de los estudiantes. Una vez más, muchas gracias por tu conocimiento, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar esta ponencia con nosotros. Es súper, me encantó. Muchas gracias por todo, una vez más, Hamlet. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Ha sido un placer y una gran oportunidad. Gracias por todo. Chicos, a todos que están en línea, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden que mañana a las 5:30 hora de Brasil estaremos en vivo de nuevo con 3 más ponencias. Gracias por todos. Buenas noches desde Brasil. Hasta luego.